día diferente a los demás porque estamos con la doctora Nancy Tovar Velasco. Ella está en el proyecto Pajareando Ando, ella es de la Universidad Francisco José de Caldas y pues es como todos los que estamos acá, pues apasionada por las aves. ¿Ustedes, chicos, alguna vez han ido a pajarear? Yo sí fui alguna vez, pero hace como 2 años. Sí, ¿y qué tal? Pues era con un profesor que es experto en aves, no sé si lo conozcan, es ornitólogo, se llama Jorge Avendaño, y fue a un lado de Puerto Gaitán Meta, en una salida de campo que él nos enseñó distintas técnicas de cómo atraer a las aves, cómo observarlas, tal vez cómo escucharlas, diversos programas y demás. Mm, Yo no he tenido nunca la experiencia, pero es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque en una salida de campo que hicimos con los chicos de microbiología en la universidad, tenía una niña que le encantaban las aves. Entonces me causaba mucha curiosidad porque íbamos caminando y ella decía, ay, oigan un colibrí, no sé qué, oigan tal pájaro. Y entonces a mí me parece maravilloso cómo pueden, pues escuchando el canto de las aves y saber cuál es el que está, pues hablando idiomas, es muy bonito. Y eso me pareció chévere. Ella era con su camarita tomándole fotos Sí, a todos los pajaritos y yo digo, ¿cómo hacen para poder observar las aves? Me parece que pues es como la pregunta que yo le tengo a la profesora cuando terminemos la charla, porque pues me parece difícil. Uno se sienta ahí y pues me imagino que tocará tener en cuenta los horarios sí, y profe. pues como el momento en que van llegando a su casa nuevamente, digámoslo, como a la hora de... Digamos como lo que me enseñó el profesor Jorge es que hay dos horarios picos, digamos el horario pico de la mañana es el más pesado donde se ven más aves, que es como de 5:30 hasta las 7 aproximadamente, y el horario pico de la tarde que es un poco más liviano, que es como que ya la vuelta, se va también de 5:30 pero a 6 de la tarde, no, no es tanto, pero digamos que la mayoría sí es por la mañana. Y ahora hoy en día hay aplicaciones para smartphone y iOS que tú las descargas y puedes escuchar, puedes identificar el sonido de las aves y la especie solamente con el canto. Entonces, sí. No, y también para destacar, por ejemplo, que a veces las aves tienen que cantar un poco más duro, pues de acuerdo a varios estudios que se han realizado, es por la contaminación auditiva. Entonces, pues incluso cuando se escucha armoniosamente mucho mejor pues el canto normal, las aves tienen que aumentar el ruido del canto, pues para llamar a la pareja o para llamar a otros de la especie, pero de todas maneras no es armonioso, entonces puede afectar en cierta manera incluso los rituales de apareamiento de ciertas especies dentro de la ciudad. Entonces por eso hay que mirar y si se puede mejorar esa situación o si las aves se pueden adaptar a ese tipo de comunicación que ellas tienen. Pues eso es algo interesante como para analizar y para mirar y seguir investigando o estudiando sobre esta temática. qué curioso. Y bueno, tú que mencionabas que hay apps que sirven, hay unas que con las que se pueden registrar las aves cuando uno va pajareando. Tú tomas las fotos, haces el registro del canto y tú puedes registrar esas aves. Eso es bien chévere. Sí, más que todo, pues las aves utilizan pues más que todo una variedad de cantos, pues primero pues para aparearse o para llamar a la pareja, que más que todo pues lo que hace son los machos, pues para atraer a las hembras y también seducirlas. Pero también puede ser una de territorio, que ellos lo utilizan para marcar el territorio y para defender incluso el nido, o también para alertar sobre el peligro que está alrededor, y por eso los llamados de alarma pueden ser muy ruidosos y pueden advertir sobre un peligro que puede estar ahí. Y Inminente. también, exacto, más que todo, y pues sirve también para comunicarse o para hallar uso. Algunas aves, que bueno, son bebés, o pues, cuando son pollitos, pues lo utilizan para llamar la atención de las madres.
y también algunas especies que son grupales en cierta manera, es para mantener unida la bandada, entonces utilizan esos cantos, y también para pedir comida, que es lo usual. Los polluelos lo utilizan más que todo pues para pedirle comida a los papás. Entonces ahí tenemos como diferentes categorías que utilizan, o las diferentes variedades que utilizan las aves a la hora de comunicarse o a la hora de cantar. Bienvenidos a esta nueva presentación. Pues nos acompaña la profesora Nancy Tovar, pues que es una apasionada educadora y experta en ciencias naturales. Es una egresada de la licenciatura en biología de la Universidad Distrital y tiene un magíster de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en ciencias ambientales. Y hoy en día trabaja en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. Entonces nos va a presentar un proyecto que ha realizado durante estos años, que se tiene como título Proyecto Pajareando Ando. Entonces ya puedes comenzar, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, este proyecto nace con algo muy interesante, y es que estamos ubicados en una zona estratégica de Bogotá que es como el bosque verde de la ciudad. Estamos frente al Jardín Botánico, cerca a la isla del Parque Simón Bolívar y al humedal El Salitre. Nos dimos cuenta hace mucho tiempo que éramos corredor biológico de las aves. En el Jardín Botánico, cuando está muy lleno, pasan al colegio, y cuando estamos en clases y hay muchos estudiantes, las aves también se ubican en el Jardín Botánico. Este corredor biológico permitió empezar a mirar qué hacía el colegio, quiénes somos, y pues somos un colegio técnico industrial que no hacía mucho énfasis en la parte ambiental, porque ellos eran muy técnicos, industriales y algo así como muy de máquinas y de procesos diferentes a los que fueran los ambientales. Incluso los estudiantes participaban en una competencia muy interesante, que era quién bajaba la mayor cantidad de aves con caucheras, con unos tubos y dedos de guantes de cocina. Entonces, algo muy duro para mí cuando llegué, y desde ese momento empezó el proyecto de Pajareando Ando. Esa es la zona del colegio que les estaba contando. Esta toma no es actual, es más o menos de hace unos 5 años, y ya tenemos un incremento interesante de lo que es la fauna y la flora que hay en la institución. La pregunta problema surge a partir de eso. Esa pregunta problema es si se pueden conservar especies, aves sobre todo, en una ciudad de Bogotá, si se les mejora el hábitat. También mirar pues, la parte pedagógica, si esta estrategia metodológica fortalecía los procesos de investigación, curiosidad, de entusiasmo y de motivación frente a la ciencia en los estudiantes de educación media. Empezamos en el año 2011, y lo que empezamos haciendo es que el colegio tiene unas zonas verdes muy grandes. Entonces se le empezó a hacer un estudio, una identificación y una clasificación de la flora que tenía el colegio, encontrando, por ejemplo, muchos árboles introducidos como ceibas, como pinos, como eucaliptos, pues que todavía hacen parte de la institución, pero que se han venido cambiando. En el 2000, no recuerdo la fecha, bueno, cuando se hizo la glorieta de la 63, nos quitaron medio pedazo de colegio en esa zona. Nosotros íbamos hasta la glorieta y quitaron un buen pedazo del colegio. A esto le ocasionó, como es lógico, mucha deforestación y mucho escombro, y pues toda la zona verde se había deteriorado terriblemente. Entonces empezamos en ese año con los padres de familia una campaña de reforestar el colegio. El chico que llegaba al colegio tenía que traer un árbol, una planta, y hacer una campaña de siembra para irla reforestando. Así empezamos a enriquecer esta parte que se había quedado llena de escombro y dañada. También hicimos jardines verticales, ahí donde ustedes ven la superior izquierda, era el nombre del colegio antes, y después quedó un jardín totalmente en esta pared que todavía conserva el nombre y se le utiliza con todos los beneficios que tiene el jardín vertical.
¿Cómo se empieza a hacer el proyecto? Normalmente hacemos algo que es hacer semilleros de investigación. Dentro de las clases que uno dicte, yo dejo el proyecto para proyecto de aula. Considero que es una excelente estrategia, no solamente para los estudiantes, sino para el docente, porque le da innovación, le da a hacer cosas nuevas, hacer promocional lo que los estudiantes están haciendo, presentándose a convocatorias, y eso nos ayuda muchísimo. Perdóname, ¿será posible que silenciemos los otros micrófonos? ¿No? Bueno, en el colegio empieza a hacerse una huerta ideísta, que es una huerta que está comprobado que también atrae muchísima fauna, atrae aves, atrae mariposas, abejas, por la cantidad de especies de plantas alimenticias que uno empieza a sembrar. Eso atrae muchísima fauna. Los estudiantes en el colegio se dividen en los grupos de aves, que empezamos siempre por 8, que son las más frecuentes que habitan en el colegio. Entonces, ese grupo de curso como tal se divide en las 8 especies, que casi siempre tienen unos integrantes de 4 o 5 estudiantes. Se les da solo un ave problema, que ellos escogen entre las 8 que no les cuenta, que viven casi todo el tiempo ahí, y ellos empiezan a investigar la parte morfológica, fisiológica del ave, primero consignándolo en su cuaderno con la asignatura de biología, y ya después realizan entre todos unas bitácoras que nos quedan para el colegio y sobre todo para presentaciones y socializaciones del proyecto. Estas fotografías que ustedes están viendo ahí son tomadas dentro de la institución. El chamón, el copetón, esa turdus buscander, que es la mirla, ese atrapamoscas, son los que más habitan en el colegio y los que estamos viendo constantemente. También tenemos cucaracheros, la torcasita, ese colibrí es el corunzcas, el chillón común y corriente que tenemos en toda la ciudad de Bogotá. Sin embargo, hemos visto, pero no hemos podido fotografiar, 2 especies de colibríes que habitan en el jardín botánico. Se nos pasan muchas veces al colegio y se la mantienen así en su paseo diario. Luego de esto, también empezamos a darnos cuenta que había un montón de aves que visitaban el colegio, migratorias de la parte austral o de la parte boreal, y llegaban al colegio y teníamos que hacer algo con ellas, sobre todo cuando nos llegan tinguas. Las tinguas yo creo que están desorientadas totalmente y llegan al sitio y se quedan. Entonces casi siempre las liberamos en el humedal, hacen comederos, bebederos. Muy interesante, por ejemplo, un proyecto de grado 11, le hicieron registro de anidación y pues se obtuvieron resultados no grandísimos, pero sí más o menos de una frecuencia esporádica de que sí se podía preservar la especie del cucarachero cuidándola del chamón. Luego de esto, también empezamos a hacer censo de aves cada 6 meses para poder sacar estadística poblacional. Con esto les voy diciendo que ya vamos como en grado 9, ¿no? O sea, cada año tenemos unos objetivos específicos en el proyecto. La iniciación en el proyecto es de investigación, de conocerlos, de irlos a visitar, de mirar fotografías, videos. Ya el segundo año, que sería 7º, ellos ya empiezan a investigar mucho más sobre esas aves, empiezan a hacer las bitácoras, y casi en grado 9, que es el manejo de la estadística poblacional, entonces ya están haciendo censos de aves desde el grado 8. Los censos de aves se hacen cada 6 meses. El colegio se estructuró en parcelas, cada parcela era el inventario que ellos hacían, se les da una planilla para que ellos llenen qué individuos se observan. Si ya reconocen el nombre, pues que coloquen el nombre, o si no, colocan características que después estamos verificando en guías de aves. Este es el incremento de la cobertura vegetal solo hasta el 22, no he tomado fotografía del 24 más o menos, pero si ustedes se dan cuenta, hemos intentado casi unos 300 árboles hemos sembrado con asesoría y acompañamiento del Jardín Botánico,
son árboles nativos, no pueden ser muy altos porque la Secretaría de Educación nos solicita que no los hagamos tan altos, que no los sembremos si son muy altos, y es alimento de avifauna. Entonces el incremento de cobertura vegetal ha sido grandísimo. En este momento un profesor del colegio, el profesor René, está haciendo toda la estadística, el inventario y hasta la medición de los árboles que tiene el colegio con un proyecto que está liderando. Estos fueron los resultados de las estadísticas poblacionales que sacaron los estudiantes. Entre abundancia y frecuencia, estuvimos viendo sobre todo las aves que tenemos como ave patrón, que son el Troglodytes aedon, cucarachero, la Zenaida auriculata, torcaza, una Turdus fuscater, que es la mirla patinaranja, nuestro copetón, Zonotricia capensis, la golondrina que nos llega en una época del año es rústica y en otra época del año llega otra especie de golondrina. El colibrí sí es el que está siempre presente, que es el Colunscas, o sea, el colibrí chillón, el Molutos bonariense y chamón, y de los tiranus escogimos el melancólicos, que es el que más presente está en el colegio. Con estas especies se hizo esa estadística poblacional, sacando abundancia y frecuencia y obteniendo resultados año tras año muy interesantes. ¿Qué logramos después de todo este estudio y todo este análisis? Pues mirar cómo lo socializábamos, ¿no? Cómo le contábamos a toda la comunidad educativa lo que estábamos haciendo, y se hacen por muchas razones, se hacen de muchas formas mejor. Hacemos una celebración del Día Mundial de las Aves, hacemos botones, hacemos distintivos y se los damos a la comunidad contándoles que estamos posicionados en el mundo como el primer país en aves, y pues que esto es supremamente importante compartirlo y enseñárselo a los estudiantes. Esas manualidades incluyen pues los bebederos, nidos, comederos que se hacen, pero en el 2000, estoy hablando después de pandemia, como en el 2021, se unen con sus talleres para hacer juegos didácticos. Y son los juegos que ustedes ven ahí. Se hicieron golosas, rompecabezas, culebrita, loterías, se hicieron muchas cosas muy lindas. También hemos participado en muchas cosas que hace la ciudad, como por ejemplo la Fundación Ecovida, en el Humedal Santa María del Lago, casi siempre participamos y allá hacemos máscaras, hacemos ilustración en camisetas, hacemos muchas cosas para que los chicos cada día estén más sensibilizados frente a los procesos de investigación. Hacemos una asociación con la comunidad educativa y con instituciones externas. Somos invitados para el Festival de las Aves o la Fiesta de las Aves, los llaman ellos, las oficinas de ProAves y de la ABO. También visitamos muchísimo con el Jardín Botánico, momentos que nos han invitado para hacer llamada en ese tiempo. Este proyecto empezó hace mucho tiempo y ha sido bandera de la Secretaría de Educación. Entonces, en cualquier convocatoria que está, yo me presento. En el 2005 ganamos premio Compartir al Maestro con este proyecto de aves, muy empezando hasta ahora, vamos a hacer tal cosa. Y ya pues se obtuvieron resultados muy interesantes desde 2017 con el premio premio de la investigación e innovación. Éramos finalistas, no hemos sido ganadores del primer premio, pero pues ahí vamos. La Secretaría de Ambiente hace también un concurso muy interesante, o mejor una condecoración a los proyectos del PRAE de todos los colegios oficiales que tiene, y saca la condecoración Ángel Maya. Eso lo ganamos nosotros en el 2019. Seguí presentándome a diferentes convocatorias y hay un programa muy lindo de LIDER que es Maestros y Maestras que Inspiran, que es un concurso de muchos maestros para que muestren sus experiencias más exitosas, y yo tuve la bendición de estar con ellos en el 2021 como maestra que inspira. ¿Qué más les cuento? Bueno, se hace difusión, Día de la Ciencia, Aves en el Jardín, como les contaba. Hemos llamado canales de noticias de Bogotá, ha venido Canal Capital, ha venido City TV. En este momento, por ejemplo, el 12 tenemos grabación con Eureka, que es un programa de Canal Capital, y saca el proyecto también de las aves. La Secretaría ha mandado prensa y hace también sus buenas noticias. Entonces hemos tratado de hacer la mayor difusión que podemos. Claro, todo el tiempo tenemos ayuda de alguien, porque uno solo no puede hacer muchas cosas.
Entonces siempre nos hemos asesorado y nos hemos acompañado de la AO, que ha hecho sus charlas de los miércoles. Creo que ustedes algunos han participado el segundo miércoles, algo así, de cada mes, una charla muy interesante y la han ido a hacer al colegio, invitados especialmente. ProAves también nos ha ofrecido muchísima ayuda. El jardín botánico con su siembra de árboles ha sido espectacular, y esto ha permitido que participemos en el Global Big Day de Colombia. Cuando se hace el Global Big Day Colombia, nosotros posesionamos el colegio con listas. Ese día hacemos censo de aves y los estudiantes empezamos a hacer una lista y luego la unificamos para enviar una sola y que quede posesionado el colegio. El COVID también nos colabora muchísimo, ahora con Merlín también. Entonces hemos tenido muchísimas ayudas y muchísimas cosas. En el 2020 el proyecto no se murió. Con la ABO hicimos pajarear desde la ventana y los estudiantes salían a las ventanas de sus conjuntos o de sus casas. Si había algún árbol, si había algún parque, algún jardín, enviaban listas de lo que estaban viendo, y si lograban de pronto tener fotografías también nos las enviaban. Después de la pandemia y de que todo continuó, pues en el 2022 logramos ganarnos un Procedas de la alcaldía de Engativá, que nos envió a la Universidad de los Andes para hacerle un curso de avistamiento de aves a 25 estudiantes. Ellos fueron gestores y promotores ambientales, les dieron un excelente equipo, unos binoculares de muy buena calidad. Esa guía de aves que ustedes ven ahí, les dieron dotación de chalecos, gorras, nos llevaron a visitar todos los humedales que tiene Bogotá. Hicimos muy buen avistamiento de aves, aprendieron muchísimas cosas, incluso puedo asegurarles que yo ahí aprendí muchísimo. A pesar de que uno se mete tanto en esto, pues no sabe todo, siempre tendrá algo nuevo que aprender. Después del 22, en el año 23, nos propusimos la meta de algo que había soñado hacía mucho tiempo, y era hacer la guía de aves del colegio. Una guía de aves muy pedagógica, muy para niños, y los estudiantes se han vinculado muchísimo, tanto con la huerta, con los árboles, con las aves, con todo lo que tiene el colegio en la parte ambiental. Y crearon este comedero inteligente. Es un comedero que funciona por sensor de movimiento. El ave llega a consumir alimento y la cámara toma una fotografía. Es un proyecto liderado por estos estudiantes de grado 11, Felipe Ortiz, Kevin Martí y Ada Loy, que les resultó espectacular y fue muy bien evaluado y calificado. La idea es seguir y seguir. Quiero una de las últimas metas que quiero es que nosotros estamos articulados con el SENA, y que el SENA pueda articular a los grados 11 para que tengan iniciación en la parte de avistamiento de aves. Entonces sí se puede mejorar el hábitat de las aves para conservarlas y preservarlas. También obtuvimos los resultados que queríamos, ir a mirar cuánto se incrementa la población a medida que mejora uno el hábitat, y eso se hizo con lo que estudiamos de frecuencia y abundancia de las especies. Por último, en la parte metodológica y pedagógica es una excelente estrategia. Los estudiantes se motivan, sale uno de la rutina de estar en una aula de clase todo el tiempo dando una clase, pues con algunas innovaciones los proyectos generan todo el tiempo innovación. Y les mejora muchísimo a los estudiantes ese uso de tecnologías, de redes sociales, de irlos vinculando con la parte externa de esta ciudad, de este país y del mundo, para que ellos tengan un mejor proyecto de vida. No solamente vinculamos el proyecto de aves, sino la gran cantidad de proyectos que maneja el colegio. Bueno, no son muchos, pero son los más lindos que hay, que son ecochatarreros, la huerta ideísta, industrias, y pues pajareando anda. Entonces todas estas cosas se publican ahí mismo, que se llama Pride. Bueno, gracias por vernos.